Saludos, benditos hermanos, bendito pueblo de Dios. Es un privilegio, como cada enseñanza, le digo delante de Dios, que Dios me permita un bendito día más para poderle servir mediante el amor de Dios, gratuitamente, con la verdad. Hermanos benditas y hermanos benditos, pueblo de Dios, bienaventurados los pacificadores, los que van a poner en paz a los que están en pecado, los pacificadores, los que trabajan en la obra de Dios, porque ellos son llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, hermanos y benditas hermanas, porque estos son los hijos verdaderos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque todos los que padecen persecución por decir la verdad son bienaventurados, benditos hermanos y bendito pueblo de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que bueno, continuemos con la enseñanza número 30, bendito pueblo de Dios, y prosigamos con esta enseñanza, quitando el velo al pueblo de Dios, que ya vamos a más de la mitad, o más o menos como a la mitad, pienso, para no tener ninguna duda con todas las enseñanzas, desde la número 1 hasta la 30 que nos toca hoy y las que quedan por delante. Entonces vamos con estas profecías que estamos viendo, que nos quedamos ayer en la 29, en el libro de Malaquías, por favor, en el Antiguo Testamento, siempre con la bendita palabra de Dios, hermanas benditas, en el bendito nombre de Jesús. Proseguimos, nos quedamos nosotros ayer en el 1:7, siempre recordando que el Antiguo Testamento, como ya lo vimos, bendito pueblo de Dios, es una sombra de lo que iba a venir, es un libro profético, no es historia, más bien es lo que se está cumpliendo y lo que Dios predestinó para el nuevo pacto desde que vino nuestro Señor Jesucristo hace poco más de 2000 años hasta la fecha, y que ya no tarda Cristo. Entonces, esto va dirigido, hermana y hermano, principalmente a los ministros, ¿verdad? A los sacerdotes, como lo estamos viendo en la enseñanza 29, y proseguimos en el 7. Fíjate bien, dice, ayer nos quedamos, ¿verdad? En que hemos menospreciado tu nombre, en que ofreces sobre mi altar pan inmundo, y dijiste en qué te hemos deshonrado, en que piensas que la mesa de Jehová es despreciable. Y efectivamente, bendito pueblo de Dios, ofrecer hoy pan inmundo es hablar de la mentira, es hablar con la palabra de Satanás, es hablar con otra espada, es hablar sin santidad, es hablar sin el Espíritu Santo, es hablar sin el Verbo que es Cristo Jesús, sin darle la gloria a Cristo Jesús, es hablar torciendo las escrituras y hablando a lo carnal, hablando mundanamente, hablando, como ya hemos visto muchas enseñanzas de atrás, como no tienen inspiración, como pecaron estos representantes, ¿verdad? Entonces ponen comida inmunda, que es la de Satanás, y desprecian el verdadero pan, la palabra que habla de santidad, de la cruz, del camino, de guardar el pacto, de no practicar el pecado, y todas estas cosas, benditas hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Hay una sentencia muy grave aquí que estamos viendo para los ministros, en que ofrecen, entonces fíjate bien, en que ofrecen sobre mi altar, el altar de la iglesia, pan inmundo, y dijiste en qué te hemos deshonrado, en que piensan que la mesa de Jehová es despreciable, ¿verdad? Porque un ministro santo le dice a otro, predique la cruz, predique el verdadero camino, cumpla con el pacto, sea el verbo de Dios, y desprecian esa comida porque dicen, no se me vaya a ir, no me vayan a dejar de diezmar, no vaya a menguar esta iglesia, y desprecian el pan de Dios, hermana. Recuerde, hermano y hermana y pueblo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan. Todo el que come tendrá vida eterna. Y el pan es la boca de Dios y la boca de Cristo en el Nuevo Testamento. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, aquí se ha hablado con el pan. Aquí se ha hablado con la bendita palabra de Dios, versículo tras versículo, para gloria de Dios. Pero hay de aquel ministro,
Hay de aquel, porque ya está sentenciado, ¿verdad?, que desprecie el pacto que tenemos nosotros los ministros para predicar y dar testimonio de la justicia y del poder de Dios mediante nuestras obras, mostrando a los incrédulos o a los débiles que se puede con nuestros hechos y con una vida santa. Dice en el versículo 8, y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y aquí en enseñanzas pasadas, bendita hermana, bendito hermano, bendito pueblo de Dios, recuerden que yo le dije que hoy en las iglesias hay escuelas teológicas, dan diplomas, te dicen, tú ya tienes la cobertura de Fundación Emanuel o de Pare de Sufrir, o ya tienes la cobertura del Séptimo Día, o ya tienes la cobertura de fulano de tal, de la iglesia fulana de tal, ¿verdad? Cuando yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, hay de aquel ministro, como yo le di testimonio en la enseñanza número 1, hay de aquel ministro que dice a alguien, ya eres pastor, ya eres apóstol, ya eres un representante, le da un diploma por haber cursado una escuela teológica y haber cobrado aparte la escuela teológica, porque el animal cojo, el animal ciego, el animal enfermo, hoy representan los ministros que no están sanados y que no son santos y que todavía andan en la carne y que todavía necesitan al doctor que es Cristo Jesús y los mandan sin santidad. Como hoy en la mayoría de las congregaciones, la mayoría de los ministros no son puestos por Dios, son puestos por el hombre. Por eso en Gálatas lo vamos a ver más adelante. Uno dice, apóstol no por hombres ni por hombres, sino de Dios y de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver más adelante, bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios. Vaya escribiendo, vaya subrayando, porque hoy el hombre le asegura al hombre que ya es un pastor o que es un representante con un papel y con una escuela que Cristo Jesús no dejó. Porque la escuela y el discipulado es estar en las manos del alfarero, es estar en el fuego para que lo pruebe, es estarle dando una forma y es irse alejando mediante el poder de Dios y mediante de la palabra del pecado y de la mesa de Satanás hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, y la estatura no la puede dar ningún ministro. Así lo dice la palabra de Dios, ya lo vimos en enseñanzas pasadas, ¿verdad? Uno es el que planta, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios y Él es el que da dones, Él es el que da ministerios, no el hombre ni un papel. Eso grábeselo y recuerde, bendita pueblo de Dios, benditos hermanos. Cualquier duda, con mucho gusto le atiendo, ¿eh? Tanto teléfono para que pueda conocer mi dirección, porque yo no me escondo de nadie, y también por amor a Cristo Jesús voy a contender con aquellos que se levanten en contra de la palabra, ¿verdad? Y aclararles con la bendita palabra para gloria de Dios, que se arrepientan si es que tienen todavía posibilidad. Porque la cobertura de la que hablan muchas iglesias no viene en la Biblia. Tu cobertura es la santidad y no hay mejor cobertura que tener a Dios dentro de ti. ¿Por qué se le llama cobertura? Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ok, hermana bendita, y hay un precio para tener esta cobertura. No importa que todos estén pecando, pero si usted es real y si usted verdaderamente está guardando la palabra, Dios no desampara al justo. Alabado sea Cristo, alabado sea Dios. Entonces, en la mayoría de las iglesias, hoy por dinero, por estar teniendo el fruto de Satanás, ¿verdad? De que, como ya vimos la vez pasada, buscan saturaciones, buscan la copa por fuera, el plato limpio, buscan las apariencias, van por otro fruto, no por el de las ovejas, tienen una apariencia de piedad. Entonces no pueden ellos, no tienen el poder, no tienen a Dios, porque Dios es el que obra para poder enseñar y poder ofrecer un animal que no esté enfermo, como Abel desde un principio, ¿verdad? Ofreció un animal joven, un animal sano, ya desde el Antiguo Testamento, profetizando
que todos los sacrificios que Dios pedía de sangre de animales para su altar, para que entraran al altar, debían de ser animales escogidos o mandados por Dios, ¿verdad? Como ovejas, bueyes, tórtolas, etcétera, que también tienen simbolismo todos los animales. Debían de haber sido animales jóvenes, animales sin mancha. ¿Qué cree mi querido amigo y pueblo de Dios? Profetizando el nuevo pacto, que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a ofrecerse como ofrenda y el Padre iba a proveer una oveja que quitara el pecado del mundo, porque Él no tenía pecado, porque Él era sano, representa una ovejita sin mancha, sin mácula, para poder quitar el pecado. Y de igual manera nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, todo el que quiera seguirme, ejemplo le dejo, y el que quiera verdaderamente ser mi ministro va a amar al prójimo, para que trabaje, lo disipule y pueda presentármelo el día de mañana, ¿verdad? Para que sea sacrificio mío y para que yo lo pueda utilizar, no con un título, no con una escuela teológica, sino con lágrimas, con exhortación, con amonestación, conviviendo todos los días, sentándome todos los días, vigilando a mi oveja, qué hace a la una, qué hace a las dos, y hasta que tenga un crecimiento espiritual por Dios, y Dios entonces diga: bienvenido, yo recibo este sacrificio, como dice en Romanos 12, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos y agradable a Dios. Entonces, como se va dando cuenta, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir, son parábolas, historias reales, ¿verdad? Pero para que pudiéramos comprender hoy lo verdadero. Entonces, hoy esta profecía está en la mayoría de las iglesias, porque la mayoría de los representantes que hoy están predicando están con mancha, están enfermos de odio, de orgullo, de altivez, de soberbia, como ya lo vimos también en San Mateo. Bendito pueblo de Dios. Bueno, entonces proseguimos, que Dios se molesta porque Dios no acepta esto. Dice: preséntalo pues a tu príncipe. ¿Quién es mi príncipe? ¿Quién es su príncipe? Mi príncipe es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre y gloria es Cristo Jesús. Dice Dios: a ver, preséntalo a tu príncipe, ¿verdad? Porque Cristo Jesús es la resurrección, porque Cristo Jesús es el que tiene el juicio, porque Cristo Jesús su Padre, le delegó todo poder para juzgar. Y Cristo Jesús, a final de cuentas, es el que va a venir con sus ángeles a cegar y a recoger el trigo, y la cizaña la va a quemar. Entonces, presénteselo al rey, ¿verdad? A ver si le agrada, porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores ejemplo nos dejó para que nosotros, los siervos, trabajemos arduamente, demos nuestras vidas, porque si usted es siervo, si se llama siervo, sierva de Dios, está trabajando nada más los domingos, ¿qué puede usted hacer con una oveja? ¿Cómo la va a presentar sana y santa? Dios nos compró para trabajar. Él es el que nos da el pago con cosas espirituales, y para trabajar hay que trabajar todos los días, aunque estemos en la apostasía. Todavía hay algunos con corazones sinceros que creen en la palabra de Dios, que creen que va a haber un juicio y que se están preparando. Hay pocos, pero los hay, hermana y hermano, y usted debe darles la vida para presentarlos sin mancha, para presentarlos santos, porque Dios no permite ningún ministro en su altar, que hoy es la iglesia, con mancha, con hipocresía, con pecado. Para poder alabarle, para poder cantarle, para poder tener cualquier ministerio dentro de una congregación que se llame cristiana, la Biblia nos dice que tiene que ser con santidad. No puedo yo con mi boca maldecir y bendecir. No se puede. Bueno, ok. Entonces, benditos hermanos, así lo dice el cojo, el enfermo. Preséntalo a tu príncipe, ¿acaso de ti se agradará o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Le será acepto? ¿Lo aceptará Cristo Jesús? No, no lo va a aceptar. No lo acepta. Digo, lo aceptarán ahí en la iglesia los discípulos, ¿verdad? Lo aceptarán los hombres que no tienen la vista espiritual, pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es el dueño de la iglesia, no yo ni usted, Él no los acepta. Así que,
quitémonos las vendas, hermanos, y el velo, ¿verdad? Hoy hay muchos que se dicen pastores, pastoras, profetizas, apóstoles y hasta apóstolas, ¿verdad? Pero mire, no importa, son del diablo, como ya lo vimos. La cosa es si Cristo Jesús lo acepta. Yo doy gloria a Dios porque conforme a su bendita palabra y conforme a su bendita presencia, nosotros estamos seguros en el nombre de Cristo Jesús. Los que somos de Dios, si estamos en el verdadero ministerio puesto por Dios o no. Dice en el 9, ahora pues, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacen estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora mire, como yo le dije en enseñanzas pasadas, bendito pueblo de Dios, hay ministros que todavía pueden tener la bendición de Dios para tocarles el corazón, como David con Natán. Yo le he puesto ejemplos, ¿verdad? Como en su momento Samuel con Saúl, pero Saúl tenía un corazón endurecido y no tuvo un arrepentimiento genuino. Entonces, oren, arrepiéntanse, porque recuerde que estas enseñanzas yo espero de todo corazón, bendito pueblo de Dios, que sea para que dé un fruto al que todavía pueda, al que todavía le despierte Dios el espíritu que está dormido, ¿verdad? Y si no lo tiene dormido, pues gloria a Dios, bendita hermana y bendito hermano, seamos uno hasta que Cristo Jesús llegue, contendiendo ardientemente por la verdadera doctrina que hoy es muy difícil que se predique, porque ya está escrito, no porque yo tenga la verdad la tiene Cristo Jesús, y los que son instrumentos santos y no son hipócritas, solamente ellos pueden ser utilizados para expresar la bendita palabra de Dios. Entonces dicen, oren, fíjese bien, oren. Ahora pues oren por el favor de Dios para que tenga piedad de ustedes. Pero ¿cómo podrán agradarle si hacen estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces usted sigue su ministerio de esta manera, presentando ovejitas enfermas, ¿verdad? Y no enseñándoles la santidad, ni enseñándoles el verdadero camino de Dios. Y quiero decirle una cosa, Dios no se va a agradar de usted. Palabra de Dios. Dice en el versículo 10. ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en ustedes, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ese tipo de ofrendas. Ahora, ¿quién de ustedes, sacerdotes y ministros, dice Dios, y también me incluye a mí, quién de ustedes que cierra las puertas o alumbra mi altar de balde? ¿Quién de ustedes? Y vamos, punto. Ahora yo le digo algo. Dios lo utiliza a usted como siervo, como sierva. Es en balde lo que estamos haciendo, de cerrarle las puertas a Satanás para que no entre el pecado dentro de la congregación. Es en balde que nosotros estemos alumbrando con la luz de Cristo Jesús el altar y la iglesia. ¿Es de balde? No, hermana, todavía Dios tiene promesas, ¿verdad? Todavía yo espero la vida eterna, todavía yo espero más poder, más sabiduría, más crecimiento, más entendimiento de la palabra. No es en balde el trabajo que Cristo Jesús nos vino a encomendar como sirvientes, como obreros, porque no hay mayor premio, no hay ya nos trajo una heredad. Que perdió a Adán y Eva, ya nos trajo el campo, ya nos perdonó, ya nos sacó de Egipto, ya nos trajo el bendito regalo de la cruz que muchos desechan y no se dan cuenta, ya nos trajo las alas del gran águila, ya nos trajo el poder y el evangelio. ¿Qué más queremos? Pues todavía todo esto que nos trajo, que es para trabajar en el Edén y para trabajar en su obra, todavía tenemos promesas eternas, todavía tenemos promesas de un trono, de un nuevo nombre, de tener derecho al árbol de la vida, al manantial de la vida, de una piedrecita en la frente, de un trono, de la ciudad santa, mar de cristal, calles de oro. Digo, hermana y hermano, no es en balde el trabajo, como dijo Pablo en Corintios, ¿verdad? A ver, si no hay resurrección de los muertos,
¿Por qué estoy arriesgando mi vida? ¿Por qué peligra mi vida? ¿Por qué fui a Efesio y casi me matan? ¿Por qué estoy peleando con leones? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo naufragios, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles por la justicia? Porque si no hubiera resurrección, mejor comamos y bebamos. Pero aquí ya entra la fe, bendito ministro y bendito pueblo de Dios. Así que no es en balde lo que estamos haciendo y lo que vamos a padecer y lo que vamos a sufrir por hablar la verdad, no es en balde. Cristo Jesús lo dijo muy claramente: el que no padece juntamente conmigo no va a entrar al reino de los cielos. Entonces dice: pero yo no tengo complacencia de ustedes, de los que me ofrecen animales enfermos, cojos, ciegos. No tengo complacencia. Grábeselo, ministro. Grábeselo a aquel que se atreve a dar la palabra. Aquel que tenga una congregación, grábeselo. Porque si en su congregación todavía hay gente que peca, ¿verdad? Y que peca, pues algún día Dios le va a pedir cuentas. Yo le voy a dar testimonio, querido pueblo de Dios, queridos hermanos, para gloria de Dios, ¿verdad? Fíjese bien, aquí todos los que no han querido la santidad, todos los que han querido jugar con Dios, todos los que no han querido dejar el pecado, ¿a dónde cree que se van? Los reciben otros ministros y le dicen: ay, aquí sí tienes amor, aquí sí te comprendo, ese ogro, ese legalista. Pues así le dicen a Dios, no a mí, porque la palabra nos arroja una autoridad que Dios nos ha delegado como instrumentos para cuidar las puertas de su iglesia, para cuidar las puertas de su casa, porque en su casa no entra nada inmundo. En su casa, por eso vino Cristo Jesús a limpiar con sangre y dijo: ya no pequen más. Una cosa es que resbales, una cosa, bendito pueblo de Dios, es que tú resbales y que alguien llegue y te exhorte en el nombre de Cristo Jesús, tú con lágrimas, con una sensibilidad, te arrepientas y te levantes y Dios otra vez te vuelve a permitir estar en casa. Entonces, mucho cuidado, ministro, no ofrezca animales enfermos, porque Dios nos agrada de eso y algún día va a pedir cuentas. Dice entonces: no tengo complacencia de ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí está muy claro, dice Jehová, no Lalo, no, ningún dice Jehová de los ejércitos. Y fíjense bien, de los ejércitos, ¿por qué? Porque es un guerrero que si usted se va con el otro rey que también tiene soldados, pues lo van a aplastar. Porque el Jehová de los ejércitos es nuestro guerrero y no ha perdido ninguna batalla ni la perderá, porque es el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso. Ni de ni de nuestra mano aceptaré ofrenda. Así que, querido ministro, querido hermano, querida hermana, si usted salió de una iglesia de esas, como yo le di testimonio desde el principio, su título, su diploma no le vale. Dios no lo reconoce, no acepta esos sacrificios, le dan asco a Dios, no los acepta. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Porque a mí también Satanás me trató de engañarme diciendo: ya eres pastor, ya terminaste tu discipulado, ¿verdad? Con escuelas teológicas y del mundo, menos de la santidad. Mezclaban un poco la palabra con la cultura y el conocimiento del mundo para que con un papel me dijeran: ya eres pastor. Y gracias le doy a Dios y a Cristo Jesús, que tuvieron misericordia y nunca me dejaron solo, para quitarme el velo. En su momento me amó y me mostró la verdad y me dijo: no, yo quiero sacrificio, te falta mucho, necesitas estar en mis manos, te necesito dar el molde, necesitas llegar a ser a imagen mía, a imagen de mi Cristo, un ser espiritual. No puedes predicar la palabra con daños en tu corazón, con pecado todavía. Si no, vas a ser un hipócrita. Déjate moldear, déjate pasar por el fuego. Necesitas ser probado. Y bendito y alabado sea Dios, hermanas y hermanos, aquí estoy, por la gloria de Dios. Entonces, fíjese bien, entonces, no lo aceptaré. Dice en el versículo 11: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué le fueron a ofrecer los reyes a Cristo Jesús cuando nació? Incienso, mirra y oro.
que yo le digo algo, bendito hermana y bendito pueblo de Dios. Mire, dice que el nombre de Dios es grande en todas las naciones. Yo le digo algo. Vamos a suponer que la reina Isabel le llame para ser su sirviente en su casa y le tenga usted un sueldo. Voy a hablar de pesos mexicanos porque estoy aquí en México, de euros, ¿verdad? Que usted tenga un sueldo de 300,000 pesos al mes, ¿ven? O de, no sé, euros convertidos al peso mexicano de 300,000 pesos, $3,000, $4,000 al mes, ¿verdad? Entonces, usted ya tiene un año trabajando y recibiendo ese sueldo. Y llega el cumpleaños de la reina Isabel. ¿Usted qué le va a regalar? ¿Qué le va a llevar? Bueno, no creo que vaya al mercado de Tepito aquí en México o al mercado de las Pulgas o algún mercado en cualquier parte del mundo que esté a comprar bisutería o a comprarle una lajita o una ropita sin marcas. No, no, no. La reina Isabel, que tiene en su casa, tiene joyas exclusivas, piedras exclusivas, tiene ropa exclusiva de diseñadores exclusivos y ella no acepta cualquier cháchara. De igual manera, bendito ministro y bendita ministra, yo antes era hijo del diablo y estaba en el mundo, pero hoy soy un siervo de un rey poderoso que no le puedo ofrecer bisutería ni le puedo ofrecer chácharas. A Dios el tesoro más grande y lo que él va a presumir al otro rey, ¿verdad? Porque presumen sus tesoros, que es Satanás, es la santidad como Job. Ya viste a mi hijo Job, que no peca, no hay como otro como nadie en la tierra. Entonces, si Dios habla de la santidad, que somos piedras preciosas y que somos oro, forjados por Dios mediante la lumbre, quiero decirle que un rey en su cajón o en su caja fuerte nunca va a encontrar bisutería. Va a encontrar puras cosas exclusivas. Por eso muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Así que ministro, ministra, grande es el nombre de Jehová. Y si usted se atreve a ministrar y fue escogido por Dios mediante Cristo Jesús, mediante el llamamiento celestial, y tuvo iluminación y un crecimiento, y usted le está ofreciendo animales enfermos, quiero decirle que Dios no los acepta. Quiero decirle que el nombre de Dios es grande, desde donde se pone el sol hasta donde se mete. Esta es palabra de Dios. Entonces, la palabra nos enseña, benditos hermanos, que cuando una verdadera iglesia trabaja y llama a sus ovejitas, mediante el poder de Dios, se les va dando el conocimiento para que por elección propia y por fe vayan haciendo los mandamientos. Nosotros las vamos vigilando. Dios le vaya dando el crecimiento hasta que puedan alcanzar la forma de piedra preciosa, la forma del sacerdocio y puedan tener por imposición de manos el segundo bautizo para una entrega total para Dios. Y eso es, todas las ovejitas debemos de trabajar para que Dios les pueda dar un don y puedan pertenecer a la iglesia y puedan dar testimonio con santidad de la grandeza, de la misericordia y del amor de Dios. Eso es lo que nos está arrojando la bendita palabra de Dios. Dice, y ustedes lo habéis profanado cuando dicen, inmunda es la mesa de Jehová. Ahora, ¿qué es profanar el santuario? ¿Qué es profanar la congregación que Dios le confió y que el dueño es Cristo y no es usted ni yo? Porque muchos representantes dicen, mi iglesia, mire, usted no dio la vida en la cruz. La iglesia es de Cristo, Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el amo, Él es el que la compró. Nosotros nada más somos sirvientes que nos encargó al rebaño. La iglesia es de Cristo. Entonces, ¿qué es que lo que a mí me confió como representante? Es que si yo permito dejar entrar otra sabiduría, dejar entrar otro testimonio que no es el de la Biblia, entonces tengo por inmunda o inmundo el pan de Cristo. Recuerda citas bíblicas que vimos ya en enseñanzas pasadas, bendito pueblo de Dios, en donde dice que si alguien hable conforme a las palabras de Dios, y que si alguien ministre conforme al poder de Dios.
Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, no hablar con la palabra, porque yo siempre que he enfrentado a un falso representante, empieza con una palabrería y se va a fábula. Le digo, usted no me ha dicho ninguna cita bíblica y la que me dijo la torció totalmente. Entonces usted no, está metiendo pan inmundo, tenga mucho cuidado, porque Dios no le va a aceptar y no va a ser en balde que Dios le dé un justo pago el día de mañana si no se arrepiente. Entonces, miren, ustedes lo habéis profanado y profanar la iglesia o profanar el altar de Dios, cuidado, ministro. Cuando dicen inmunda es la mesa del Señor, no, aquí que no se hable de la cruz, aquí no, que no se hable de santidad, aquí no se hable, eso es legalidad, aquí eso no se predica, Dios es amor, Dios nos da dinero, Dios nos da, ok, esa es una mesa inmunda y no permiten penetrar la verdad. Dice, y cuando dicen que su alimento es despreciable. Sí, a mí me ha tocado, en verdad, hermana, abrir la Biblia para enseñarles el camino. ¡Ay, les da asco! Dura es esta palabra, como le decían a Cristo, ¿verdad? Cuando él decía, yo siempre le pongo de ejemplo a esto, el que no carga su cruz, el que no come, dura es esta palabra. ¿Quién? Y se iban a que les rascaran el oído, como ya lo vimos también. Espero que vaya concordando todo lo que estamos viendo. Ojalá Dios se lo haya puesto en el corazón. Como dice en Timoteo, ¿va? Se amontonarán maestros, vendrán tiempos peligrosos cuando no sufrirán la sana doctrina y se amontonarán a que les rasquen el oído y se amontonarán maestros según sus concupiscencias. Vendrán tiempos peligrosos, claro, porque tienen por inmunda. Les recuerdo otros versículos que ya vimos, San Juan capítulo 3. Dijo Cristo Jesús, la luz vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas y no vinieron para que no fueran reprendidas sus obras. Bueno, ahí está la palabra de Dios, bendita hermana y bendito hermano. Entonces, ahí de usted, ministro, cuando desprecie la verdad, desprecie el camino recto y desprecie para lo que Cristo Jesús y Dios lo compró, para dar testimonio de la verdad y cuidar el rebaño y ofrecer ovejas sanas al sacrificio el día de hoy, para ofrecer sangre pura, sangre que Cristo Jesús nos vino a limpiar y que con el poder de su palabra, la fe y la presencia de Dios, podemos ir teniendo un crecimiento santo y puro para ofrecer nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Alabado sea Dios. Esos son mis títulos, ¿verdad? Aquí, hermana y hermano, yo espero que más adelante, cuando Dios me lo diga y me lo permite, pues podamos dar testimonio de la gloria de Dios y puedan dar testimonio y algunas enseñanzas. Los que aquí ya tienen un segundo bautizo, que nada más son 2, porque estamos en los tiempos de apostasía. Lamentablemente Dios me ha utilizado para hablar de la palabra a más de 900 personas, más de 900 bautizos, pero yo le digo, en esta época, la mayoría prefirieron regresar para atrás y si hubieran decidido estar aquí, estaría yo espantado porque diría, Señor, creo que estoy mal, tengo mucha gente, las profecías, Señor bendito, no se están cumpliendo en mí, porque dijeron que tú dijiste que iba a venir la apostasía y que iban a quedar muy pocos adorándote y en la cruz. Entonces, es una de las manifestaciones también, bendito pueblo de Dios y bendita hermana, que si usted predica la verdad, va a tener poca gente que verdaderamente quiera llegar a ser un animalito sano y pueda ofrecer la sangre, que es el amor al prójimo y a Dios, que es su vida, y pueda derramarla en el altar que hoy es la iglesia. Entonces, bien, dice entonces, y ustedes habéis profanado cuando dicen inmunda es la mesa del Señor y cuando dicen que su alimento es despreciable. Otra vez lo vuelve a repetir nuevamente, ya se lo dije, hermana y hermano, porque esta palabra de la cruz hoy en día y la palabra de no practicar el pecado, la palabra santidad, la palabra de decir que yo no soy del mundo y apartarme del mundo, la palabra de la muerte y separación de todo lo vano, hoy no la aceptan y la toman por inmunda. Bueno, dice en el versículo 13, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Me desprecian, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y me lo presentaste como ofrenda. Y sí, mire, hermana y hermano, ¿no? Yo aquí tuve el privilegio de tener ex hermanos
que tuvieron 6, 7 años, ¿verdad? Pero que en su momento les pareció un fastidio la exhortación y la amonestación, tanto que usted no es mi padre, y se molestaban, ¿verdad? Yo le digo, mira, yo únicamente cumplo como ministro de lo que me dijo Dios. Únicamente cumplo con decirte cuál es el camino, y si tú te quieres ir a que te rasquen el oído, yo ya cumplí, yo me lavo las manos, ¿verdad? Porque a mí me han dicho qué fastidio es que usted me esté hablando de la santidad. Y le voy a decir para quién es un fastidio, bendito pueblo de Dios, para el que anda en la carne, para el que peca, porque es imposible que los mandamientos de Dios molestan a la carne, molestan al oído, los amargan, les parecen duros los mandamientos de Dios cuando uno anda en la carne. Pero si usted no peque y usted es un hombre de fe, una mujer de fe, que ha guardado el depósito, que no ha contristado, que no ha apagado el fuego del Espíritu Santo, los mandamientos de Dios son amén, con alegría, porque saben que es un tesoro, porque saben que es para un crecimiento, porque saben que es una riqueza, porque saben que es una bendición, porque saben que es el camino a la vida eterna. Pero esto es cuando hay fe, eso es cuando está la presencia de Dios. Entonces, muchos dicen, como los fariseos, no, cuando se les decía que eran hijos del diablo, cuando Cristo Jesús volteó la mesa de los cambistas, ¿verdad? Sean quién eres tú, se fastidiaban de la palabra, se fastidiaban de la palabra de Dios que Cristo Jesús les decía por medio de Dios, se fastidiaban. Entonces, hoy hay un fastidio. Acuérdese, bendita hermana y bendito pueblo, tenemos abierta la boca de Dios y estamos leyendo todo el capítulo 1, versículo tras versículo, para no enchocar la palabra y para concordar y fortalecer cada enseñanza que se le está dando, porque desde que principió el pecado, como ya lo vimos, entró este veneno. Recuerde el trasfondo desde el principio que vimos desde la enseñanza 2 en adelante hasta el día de hoy, para que vea que todo concuerda. Ahora dice aquí, ¿verdad? Trajiste el hurtado. Ahora ya había dicho yo, ya había comentado ayer, ¿qué es el hurtado? El hurtado es que hoy los cristianos se dedican no a salir a las casas, no a ir con la gente que nunca ha escuchado la palabra, católicos, ¿verdad? Testigos de Jehová, sino que van con mismos cristianos y les dicen, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Oiga, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Qué cobertura tiene? No, miren, no. Mire, véngase para acá. Acá con mi pastor está la verdad. Y acá, y si es el representante, también me va a convencer a que estoy mal, a bajarme de la cruz y a robarme, ¿verdad? Porque se lo roban, se roban al débil, como ya lo vimos en Timoteo y como lo vimos en Mateo, ¿verdad? Que aún los escogidos en estos últimos tiempos serían hurtados por Satanás. Recuerde que Satanás es el ladrón, vino a robar y así ha robado muchas almas Satanás el día de hoy, porque usted, bendito hermano y bendita hermana, le pertenece a Cristo. Él y a mí, a usted y a mí nos compró, no con oro ni con plata, sino con su bendita sangre, ¿verdad? Entonces viene el ladrón y hurta el oro, hurta la plata para volvernos vasijas de madera, vasijas de hojarasca y quedar bajo el poder de Satanás para después irnos al lago de fuego. No sin antes que nos use para maldición, para ir en contra de todo lo que vino a predicar Cristo Jesús, porque a eso se dedican hoy los ministros de Satanás, como ya lo hemos visto. Entonces, mire, me traen el hurtado, me traen el cojo, me traen el enfermo, presentáis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. No lo acepta. Dice en el 14, maldito el que engaña. Ahora, ahorita voy a todo el versículo. Fíjese bien, maldito, la palabra maldito viene de mal, y el único malvado y maldito es Satanás. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios? Ok, ¿quieres engañar? ¿Quieres ser un representante que tomes por inmunda mi mesa y que metas una sabiduría que no es mía? Eres maldito, eres hijo del diablo. No lo digo yo, aquí está la palabra. Grábesela, hermana, y grábeselo. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete, porque siempre están prometiendo, oh, ya eres salvo, oh, sí, Dios, oh, como los falsos profetas, no es cierto, mi rey, tú vas a cornear, y tú y el pueblo está bendecido, y Nabucodonosor no se los va a llevar. Ok, prometen, fíjese bien, y sacrifica a Jehová lo dañado,
porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces, aquí está la profecía, querido ministro, profetiza. Pastores y apóstolas no las nombro porque no son de Dios, ¿sí? Arrepiéntase mejor y vuélvase profetiza. Entonces, yo le hablo a usted, pastor, a usted, apóstol, para que se le quite el velo y el amor que Dios ha puesto en mi corazón, que proviene de Dios y no es mío, sea para que no sea maldito, sea para que haga frutos dignos de arrepentimiento. Y usted, ovejita, si va a una congregación donde ya Dios le está quitando el velo y ve a un ministro que es necio y que aún así siguen su necedad como los fariseos, échese a correr de ahí. Y yo no estoy hurtando, porque hurtar es cuando están en una congregación sana y yo llego a engañarlos y a arrebatarlos de ahí. Y yo le digo, aquí son bien recibidos siempre y cuando tenga la voluntad y la fe de ser instruido y de ser humilde para hacer las cosas como Dios manda. Entonces podemos amar. Entonces podemos nosotros trabajar con estas ovejitas que no son rebeldes. Entonces dice, así bien, maldito el que engaña, el que teniendo machos cabríos en su rebaño, que Dios nos los prometió, como a Pedro, ¿verdad? Ay, apacienta mi grey, apacienta mis ovejas, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Qué sacrificarlo? Oh, ya eres pastor, ya eres representante, ya eres de Dios, pero van dañados. Esos sacrificios no los acepta Dios. Ahí no hay cobertura, ahí sí no hay cobertura. Ahí sí no hay cobertura, porque la cobertura proviene de Dios y la cobertura de Dios es en santidad. Así sea una iglesia de 2 o 3 personas o de 4, no importa que no sea reconocida, porque el salmista en el Salmo 119 dijo, pequeño soy, Señor, desconocido por los hombres, pero conocido por ti. Amén, gloria a Dios. Entonces, trabajemos para el rey, sin importar qué diga el hombre, ¿verdad? Porque recuerde que los fariseos y los falsos profetas siempre buscan las saturaciones, siempre buscan ser reconocidos, siempre buscan el veneno que trajo Satanás, siempre buscan el trono y el poder y el reconocimiento. ¿Y nosotros qué buscamos? Agradar al rey sin importar la oposición, sin importar que nos escupan, sin importar lo que vayamos a padecer, por cumplirle y por agradar al rey y por ofrecerle sacrificios aceptos y que los acepte, y que el día de mañana la oveja no vaya engañada sabiendo que se va a salvar y que al final de cuentas se lleve lamentablemente una mala noticia cuando venga el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermano y hermana. Dice, porque yo soy gran rey. Y otra vez lo vuelvo a repetir. Yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre todas las naciones, de los que amamos y de los que tuvimos el principio de la sabiduría, porque el principio de la sabiduría fue temerle a Dios, hermanos benditos. Fue el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Entonces, grande es su nombre y temible. Yo tengo miedo, bendito hermano y bendita hermana. Yo tengo pavor de ofrecerle un alimento que no sea de Dios. Bien, un sacrificio que no sea de Dios. Yo tengo miedo, yo tengo pavor de ofrecerle algo y decir, oh, aquí está tu título, aquí está tu diploma, ya eres pastor, y que lo mande yo dañado y enfermo. Tengo temor, hermano. Mire, para pasar a otro libro, ¿verdad? Porque ya terminamos el capítulo 1. Aquí hubo en su momento gente que Dios le dio un crecimiento y empezó a practicar la palabra, y Dios les empezó a dar un ministerio, pero cuando lo querían hacer con pecado, Dios les dijo, no, y yo le dije, discúlpame hermano, no soy yo. No, pero es que usted hermanos corre, no soy yo. Usted no puede ministrar. Usted no puede ministrar porque este lugar es santo. No donde nos congregamos. No, en donde está Dios. El altar, la iglesia. Porque en ningún templo hecho por manos humanas habita Dios. Yo recuerdo que alguna ocasión, como testimonio, ¿verdad? Cuando yo principié, que como le dije en la enseñanza número 1, desesperado estaba buscando, ¿dónde buscaba yo una congregación sana? Llegué a alguna ocasión y pues yo ya tenía
el privilegio de empezar a enseñar la bendita palabra de Dios con lo que Dios ya había puesto en mi corazón, y llegué a una congregación donde me conocían los discípulos de ese pastor y llegué a escuchar la palabra y me dijeron, oiga, no llega el pastor, ya son 20 minutos, ¿nos puede dar palabra usted, hermano? Le dije, claro que sí. Y bueno, me puse en ese lugar que era un templecillo, un lugar donde se congregaban. El pastor de ahí, ¿verdad? Tenía un mueble para dar la palabra, para poner la Biblia, y yo empecé a darles la palabra y como a los 10 minutos llega este representante de un señor como de unos 70 años, ¿verdad? Y me dice, ¿qué está usted haciendo ahí? ¿Qué no sabe que ese lugar es santo y usted no puede estar ahí? No le contesté, hermana y hermano, por respeto en ese momento, y no tenía yo todavía la cobertura totalmente de Dios para poderlo enfrentar y para poderlo callar, ¿verdad? Pero Dios no está en un mueble ni está en un lugar donde los pastores el día de hoy lo han hecho especial, ¿verdad? Y donde ellos nada más se pueden parar. Permítame, hermana bendita, pero en donde Dios está y donde mora, ahí está la santidad. Y Dios no mora en muebles, ni en carros, ni en objetos. Dios mora dentro de los seres humanos. Yo como católico antes pensé, como ya le di testimonio, ¿verdad? Llevaba mis objetos a bendecir con agua bendita, ¿verdad? Pensando que Dios no está en los objetos, eso va a ser quemado. Entonces Dios, acuérdense que nos levantó como templo. Muy bien, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Vamos por favor a Ezequiel 13, Ezequiel 13, por favor, la bendita palabra de Dios. Vamos a empezar el 1, a ver hasta dónde nos alcanza. Vamos a leer en esta enseñanza 30 del 1 al 23. No creo que nos vaya a dar tiempo, nos faltan más o menos unos 15 minutos para terminar esta enseñanza, pero hasta donde nos quedemos. Mire, Ezequiel es un profeta también que vivió en el tiempo de los reyes, bendita hermana y bendito hermano, y recuerde, pueblo de Dios, que todo lo que hay en la Biblia era una sombra de lo que iba a venir y está profetizando estos tiempos. Así que mire lo que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, a un verdadero representante, a alguien que verdaderamente está en santidad. Sí le habla a Dios, hermana, bendita en el Antiguo Testamento, Dios personalmente, hoy por medio de Cristo en el Nuevo Pacto y por medio del Espíritu, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cómo nos puede hablar Dios, cómo sabemos y estar seguros que Dios, lo que está poniendo en el corazón proviene de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Y lo mismo, Dios no nos ha desamparado, hermana y hermano bendito y pueblo de Dios. Y si Dios todavía, yo no me voy a dar gloria, la gloria es para Dios, pero Dios me dice, profetiza, diles lo que les va a pasar. Como ahorita estamos desde la enseñanza número 2 hasta acá, hermano Mo, no, más o menos desde las 7 para acá, estamos profetizando lo que le va a venir a los falsos. ¿Por qué? Porque Dios así nos los dice, porque Cristo Jesús también estuvo profetizando. Ay de ustedes, fariseos ciegos, ay de ustedes, recuerden que le estaba profetizando lo que les iba a venir. Igual Noé estuvo profetizando el diluvio, igual todos los profetas que han sido inspirados por el Espíritu Santo y han sido guiados por el Espíritu Santo. El amor de Dios es primeramente que vayamos a profetizar a ver si se arrepienten, a ver si hay un fruto. Y profetizar es las calamidades y lo que les va a venir, como ahorita lo acabamos de ver en Malaquías, ¿verdad? Dice, hagan frutos dignos, sacerdotes, arrepiéntanse, porque si no, malditos serán. Entonces, esa es la profecía, hermanos, y ese es el amor de Dios. Profetiza, fíjese bien lo que dice. Contra, y aquí la palabra contra hay problema, bendito pueblo de Dios, porque cuando es contra es porque somos hijos del diablo y porque somos opositores de la verdad y de la palabra de Dios. Contra los profetas de Israel, acuérdese bien, no vaya a decir, esta es la iglesia primitiva, esto es primitivo, mire, eso no es ni bíblico. Cuando le digan eso, dígale, aléjate, Satanás, porque eso no es. Y que le digan, es que es Antiguo Testamento. No, Cristo Jesús no vino a pasar ninguna
coma, ninguna tilde, sino vino a que se cumpliera su palabra de Dios y para que se cumpliera toda. Entonces, dile a Israel, y recuerde quién es Israel hoy. Israel es usted, Israel soy yo, somos el pueblo de Dios. Hermana, ya ayer en la enseñanza número 29, yo le decía quiénes son los verdaderos hijos de Dios y los que somos de la nación de Israel. Entonces, es para nosotros el día de hoy esto, ¿verdad? Di a los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Profetizar es estar dando la palabra en una congregación, y decir, estás bendecido, Dios te va a dar casa. Dios. Eso es de su propio corazón. ¿Qué es su propio corazón? Que no les está dando revelación Dios, que no es de Cristo Jesús, que no tienen la palabra en su corazón, que no tienen inscrita con la sangre de Cristo Jesús el pan, que no son cestas llenas de pan. Y como no tienen el pan de Cristo Jesús, pues tienen que estar profetizando mentira de su propio corazón, de lo que Satanás les inspira. Ahora, no lo invento yo, bendito hermano y bendita hermana, aquí está escrito. Y recuerde, la palabra de Dios es para aquel primeramente que acepte la palabra de Cristo, que se pueda arrepentir, y también este trabajo no es en balde, porque Dios va a pedir cuentas al que vea todo esto, ministro, discípulo, y que aún así tenga un corazón endurecido y no se quite el velo y se convierta verdaderamente a Cristo, pues Dios ya lo amó, yo ya lo amé, esperamos el fruto, ¿verdad? Entonces, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho, fíjese bien. Y empezamos con los ayes también, así como Cristo Jesús vino a profetizarle al primer pueblo, al sacerdocio, a los sumos sacerdotes que estaban en aquel entonces, ¿va? Como ya lo vimos en el Evangelio de San Mateo, pues que hay ayes. Yo le decía la vez pasada, en las enseñanzas pasadas, lo que es un ay, cuando agarras la lumbre, cuando te duele algo. Entonces, aquí está profetizando Dios por medio de un instrumento, lo que les va a pasar. Y yo espero que tengamos temor, bendito hermana y bendito hermano. ¡Ay! De los profetas insensatos. Aquí empieza. ¿Qué es un insensato? Recuerde, yo le profetizo, más bien, perdón, yo le concuerdo con la Biblia y recuerde que la palabra es para el pueblo de Dios, ¿eh? No le estoy dando palabra a niñitos que los tengan que estar llevando a los versículos, pero usted me lo pide, con mucho gusto, ahí están los teléfonos. Insensato es, por ejemplo, como la parábola que nuestro Señor Jesucristo nos pone de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Las insensatas no tenían aceite. Entonces, ¿qué es lo único que me puede... El aceite lo representa el Espíritu Santo. ¿Qué es lo único que me puede dejar sin aceite? El pecado. Porque dice que estaban cabeceando. Y también la palabra quedarse dormido en esta noche que ya está avanzada, ¿verdad? Donde el rey es Satanás, porque estamos de noche. El amanecer va a ser cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Muchos cabecearon y al cabecear entró el ladrón, se llevó el aceite, bueno, más bien el aceite fue contristado, se llevó el oro y la plata. Eso es insensato, hermano, que no seamos insensatos, que no juguemos con Dios, que temamos, que no estemos pecando. Ahora, aquí ministro, fíjese lo que dice, ¿verdad? Hay de los profetas insensatos. Entonces, yo estoy sin aceite, estoy cabeceando, estoy pecando y aún así me atrevo a profetizar y a dar la palabra. Pues mire, aquí empieza. Que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Palabra de Dios. Y usted va a decir, entonces si tienen espíritu. No, habla de un espíritu de engaño, de un demonio. Andan en pos de su propio espíritu, porque el espíritu que Cristo Jesús vino a resucitar, acuérdese bien, y yo se lo voy a mostrar con palabras bíblicas, que mi alimento del espíritu es el comer y el comer la palabra de Dios. Y el comer la palabra de Dios es hacer su obra. Y eso es para que no muera mi espíritu. Por eso dice a los recién convertidos, decían como niños recién nacidos la leche no adulterada, la leche espiritual. También cuando Cristo Jesús llegaron a darle una comida, Él dijo, no, yo tengo otra comida que hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, la santidad, hermana, y el amor al prójimo y el amor a Dios mantiene mi espíritu
el espíritu que vino a resucitar Cristo Jesús dentro de mí lo mantiene vivo, pero si yo peco, muere mi espíritu y me entra otro, un espíritu de estupor, un espíritu que son los demonios, como ya lo hemos visto. Ahora, ¿dónde me van a llevar? A hablar con mis razonamientos y hablar de una prédica que no viene en la prédica, en la palabra. Dicen que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, son ciegos, nada han visto de Dios, no pueden dar testimonio de la luz, por eso se oponen a estas prédicas, por eso le van a decir, y si usted discípulo está viendo estas prédicas y va con su pastor y le dice, no, ese no es cierto, nada han visto, pero yo le estoy hablando con la palabra. Recuerda que ayer le dije, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me quitara, que si yo no amanecía hoy para dar la enseñanza número 30, ¿verdad? Día lunes, que se sube el día lunes, ¿verdad? Que Dios me quitara si le decía alguna mentira, que me viniera y me partiera, y yo no juego con Dios ni lo pongo, no me atrevo, yo le temo, hermana y hermano, yo se lo digo por amor, se lo digo para que crean la verdad, porque así el apóstol Pablo también les decía, ¿verdad? Los he contestado, toleren un poquito más, porque los celo con celo de Dios, para presentarlos como una esposa virgen, crean, no se dejen engañar. Entonces crean, bendito hermano y bendito pueblo de Dios, en lo que dice el Espíritu a la iglesia el día de hoy. Dice, y nada han visto. Y fíjense cómo les dice Dios, no yo, hermana y hermano, porque a mí luego me dicen, oiga, el hermano les falta el respeto, el hermano habla mal. No, así, la palabra de Dios, la boca de Dios la tengo abierta. Dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel, como zorras en el desierto. Ya le dije que el desierto tiene un simbolismo y le voy a decir cuando Dios habla de las zorras, ¿qué simboliza? ¿Recuerda algún versículo en el Nuevo Testamento donde algunos querían seguir a Cristo Jesús y les dijo, las zorras tienen donde recostar su cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El que quiera seguirme, venga y sígame. ¿Qué estaba diciendo ahí Cristo Jesús? Que los falsos profetas y las zorras no dejan sus casas, no dejan padres, no dejan hijos, no dejan esposas para ir a predicar, para salir a llevar el evangelio, para seguir a Cristo, sino que están cómodamente en sus casitas, ¿verdad? Dando la palabra de Dios, en sus casitas, ¿verdad? En sus residencias, en sus empresas y cómodamente dando la palabra de Dios. Y usted me dirá, ¿y usted, hermano? Gracias a Dios yo ya le salí, hermano. Ya no es que Dios me siga utilizando, sigo trabajando el día de hoy donde Dios me ha puesto, porque estuve caminándole por varios lugares, estuve llevando la venta para la gloria de Dios. Entonces, y tuve que dejar a mi esposa, tuve que dejar a mi hijo en su principio, yo no le he dado testimonio de eso, ¿verdad? Tuve que dejar padre, madre, pues tuve una gran oposición cuando yo me convertí en Cristo Jesús, tuvo una gran oposición a esto. Pero bueno, bendito hermano y bendita hermana, así dice la bendita palabra de Dios, que estas son zorras, ¿verdad? No habéis subido, pero es que se me fue la luz, permítame tantito. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Y cuando dice como zorras fueron en los desiertos, ya vino la luz. Cuando dice como zorras fueron en los desiertos, es que en un desierto, hermana y hermano, si no tienen la peña de Oreb y si no tienen el maná del cielo, mueren, están muertos. En un desierto no hay alimento, en un desierto no se encuentra agua. Por eso el primer pueblo cuando salió del desierto, que es salir de Egipto, pues tuvo un mantenimiento durante 40 años con una peña donde salía el agua que representa a Cristo, el maná que representa la palabra de Dios, ¿verdad? Y las sandalias que representan el evangelio y la ropa que no se les desgastó en 40 años, ni las sandalias ni la ropa, ya profetizando la vestimenta interior que tenemos, que es el espíritu, a los que hemos salido de Egipto al desierto. Pero ¿cuántos hay que salieron? ¿Cuántos hay que se bautizaron? ¿Cuántos hay que dejaron el mundo? Pero se quedaron sin agua y están como zorras en el desierto. Entonces, yo le dije que cada animalito, bendito hermano y bendita hermana, tiene simbolismo, cada animalito en la Biblia. Entonces, trato yo de decirle porque pues lo que Dios ha puesto en mi corazón es lo que le estoy transmitiendo. Dice en el versículo
5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Entonces, está hablando con puro simbolismo, porque para poder entender esto se necesita el Espíritu Santo y para poderlo concordar con todas las enseñanzas que ya lo hemos visto. Fíjate, no habéis subido a las brechas. Cada que la bendita palabra de Dios le hable de subir es dejar el maldito mundo, es ponerse las alas del gran águila, es ser una atalaya, es estar en lo alto para poder visualizar con la vista espiritual del entendimiento, ¿verdad? Subir tiene mucha revelación en la bendita palabra de Dios, porque ya le he dicho en enseñanzas pasadas, es estar en el monte Sinaí, es caminar en el mar, es estar arriba. No han subido. Esto quiere decir, están en el mundo, están abajo, están donde está el trono de Satanás, no quieren subir. Y le está hablando a profetas mundanos, porque así habla Dios simbólicamente para que los insensatos no puedan entender la palabra y para los que el Espíritu Santo tiene nos dé revelación de lo que está diciendo. No han subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, porque yo quiero decirle, bendito pueblo de Dios, que un representante para edificar, el muro representa una protección para que no entre el enemigo. El muro, así como en Jerusalén, en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, la ciudad de Jerusalén tenía 4 muros con 3 pórticos cada muro y 12 pórticos en total, y tenían torres de atalaya, representaba una protección y tenían las puertas cerradas para que los enemigos no vinieran a tomar la ciudad, ya con una sombra de lo que iba a venir, porque recuerda que el Antiguo Testamento es una sombra. Entonces, hoy el muro representa, le voy a decir qué representa. No peques, hermano, por el amor de Dios, por favor, te lo suplico en el nombre de Cristo, tú ya conoces este mandamiento, no juegues con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque se te va a salir el muro, que es el Espíritu Santo, se te va a salir la protección, porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ni Satanás, ni los demonios, ni nadie me pueden hacer nada, hermana y hermano bendito. Entonces, mi muro es la santidad del día de hoy, y el ministro o los representantes debemos de trabajar con las ovejitas para ponerles el muro, para que el enemigo que es Satanás y el ejército de Satanás y el pueblo de Satanás, que son impíos y inicuos, no permita llevárselos, ¿verdad? Y separarlos de la presencia de Dios, como Satanás hizo con Adán y Eva. Entonces, ya le dije, bendito representante de Dios y bendito pueblo de Dios. El ministro debe de cuidar a las ovejas y debe de poner muro, debe de edificar muro, debe de estar construyendo el muro, debe de estar edificando el templo, ¿verdad? Y ya le dije cuál es el muro, qué significa el muro. Por eso dice, fíjese bien, no habéis subido a las brechas ni habéis edificado muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Así que sí, efectivamente, ¿verdad? Para que resista firme en la batalla en el día de Jehová, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes de maldad. Recuerde que el día malo empezó desde que Cristo Jesús murió y resucitó. Entonces empezó la batalla, entonces el dragón o la serpiente antigua se fue a hacer guerra, según Apocalipsis 12, con los que guardan, con los que son santos, se fue a hacer guerra. Entonces yo le digo algo, bendito hermano y bendito, un verdadero profeta de Dios que está arriba en las brechas, un verdadero profeta de Dios que no está pecando, tiene el poder delegado por Dios para cubrir al pueblo, para cubrir a la iglesia con un muro, con la santidad, para no presentar animales enfermos, para no presentar animales cojos, para no presentar animales, ¿verdad?, dañados, y que en todo momento Satanás no puede entrar en sus vidas. Porque si usted, ministro, le permite un pecadito después del conocimiento o lo enseña a pecar, permítame, pero están destruidos los muros y Satanás está en su congregación. Yo espero, bendito pueblo de Dios, se nos ha ido la hora, con todo corazón, que la bendita palabra sea para edificación. Yo los saludo con un beso fraternal, un abrazo, y si Dios me lo permite, bendito pueblo de Dios, sigo poniendo mi vida para seguir con estas enseñanzas y que Dios me permita la riqueza
de poderla concluir, porque Dios es el alfa y el omega, lo que principia, lo termina. Un abrazo y un beso.